Hola, muy buenas a todos. Hoy vengo a hablarles de nuestra compañera Claudia Godoy. Me mostró 4 de sus mejores textos, o los cuales ella consideró los mejores. Me mostró 2 poemas, un poema visual y un cuento, o un intento de cuento. Luego hablaré de ello. Claudia, en sus 2 poemas se nota su estilo poético. Claudia es una poeta, o alguien más afán del género poético. En su poema Demonio anda suelto, habla de un feminicidio ocurrido en Coahuila, el cómo encontraron el cuerpo. Claudia tiene un muy buen uso de las letras. No va a soltar una palabra sin que tenga toda la intención de usarse. Claudia nunca va a decir una palabra al azar, nunca va a poner un simple palabra para resolver si hizo algo mal. Claudia sabe qué palabras van a sumar y qué palabras van a restar. Esto lo vemos en todas sus obras literarias. Además de que el tema es un poco escabroso, como Claudia repite mucho, los temas que yo vi en Claudia siempre fueron suicidio, depresión, sangre, muerte, uso de drogas. No en todos, específicamente en Muñecas Lloran, pero en todos los demás sí repite mucho estos temas un poco difíciles de escuchar y de digerir para alguna cierta parte de la población. En paréntesis, Claudia, me gustó mucho el juego que hizo visualmente. También el uso de las palabras, lo vuelvo a repetir, fue un gran acierto. Cómo jugó con la poesía visual es un gran acierto. ¿Por qué? Claudia no solo utilizó las palabras de un acomodo diferente, no solo ponía una palabra puesta en diagonal, una palabra escalonada, una palabra triangular, un símbolo, sino que lo complementaba con la parte del texto. No solo eso, también que cómo empezó a jugar con el tamaño de la letra, la tipografía, fue muy muy bueno. En Muñecas Lloran, texto que hablaré a continuación, Claudia intentó hacer un cuento. No fue tan benéfico para ella. Este texto tiene muchísimos recursos poéticos que pudo haberlos explotado más si este texto lo hiciera como un poema. Alrededor de todo el cuento es un ritmo pausado, un ritmo bueno, y sus primeros, creo que son 6 párrafos, son versados. Fue muy bueno, no voy a negar eso. Sin embargo, no tiene el potencial que podría ser si lo hubiera hecho ella un poema. Este texto habla sobre un chico de nuestro salón. Evitaré el nombre para derechos de autor o cualquier demanda que pueda venir en un futuro. El texto habla de la vida de este compañero, un poco difícil y turbia, pero Claudia lo hace muy bien como poema, no como cuento. No sigue una cronología buena, va muy directamente a los sentimientos, tal vez inmortaliza mucho una parte que no debió haber inmortalizado, pero aún así es un buen texto, se lo recomiendo a todos los que lo lean, y también ahí juega mucho con la poesía visual. En Alerta Amber, este poema curiosamente puede verse más como un cuento. ¿Por qué? Porque a diferencia de Muñecas Lloran, sí tiene todos los recursos literarios y estilísticos de un cuento. Es muy plano, en el aspecto de que no es verso, sino prosa. Es muy muy bueno. El uso del momento ahí, Claudia lo supo resolver de una manera espectacular. Habla de, como lo dice, una alerta Amber de un niño. A continuación los dejaré con la entrevista que le hice a Claudia. No pierdan ningún momento el oído y cambiamos al estudio. Señorita Claudia, dígame, ¿qué prefiere? ¿Poesía o cuento? Definitivamente poesía. Y yo creo que es algo que se nota mucho cuando escribo, porque es un show. En la poesía uno se acostumbra a ir directo al grano, a la acción, a pasar a la sensación de manera directa y no prepararla. Y en el cuento es así como sucede, ¿no? Vas preparando la emoción que quieres transmitir, la emoción la sensación que le quieres dejar al lector.
y es un trabajo de páginas, de más de 100 palabras, cosa que no sucede en la poesía. Entonces no es como que me cueste explayarme, sino más bien es el hecho de que todo mi vocabulario y mi narrativa se vuelve muy emotiva, por así decirlo. Y eso me causa muchos problemas porque de pronto termino haciendo una introspección en el personaje en lugar de contar una historia, que es lo que nos que es lo que nos interesa en el cuento. Y pues 1000 veces la poesía. Entonces, ¿tú te consideras más una poeta? Es complicado, yo creo que a todos nos da miedo a esta edad decir en voz alta soy un poeta, soy un cuentista, porque uno no se siente preparado para las cosas, y uno, no, bueno, a mí me sucede que me da mucho miedo decir en voz alta soy una poeta, porque no me siento preparada, siento que diario estoy aprendiendo algo nuevo, y para mí el decir soy una poeta es para declararle al mundo, a los lectores, que ya estoy lista para, ¿no? Y no me siento aún lista para eso. Pero sí me gustaría en un futuro considerarme como una. Ok. Se me hizo algo curioso, algo que noté en todos tus textos, es que tienen un carácter real. O sea, todos hablan de muertes, secuestros, desapariciones, cosas que se ven comúnmente. ¿Por qué? ¿Tratas de dejar un mensaje con esto? Más que un mensaje, como te digo, yo creo que me traumé muchísimo en mi etapa de preparatoriana porque quería yo, en la poesía, si hay algo que me exigían era tratar de ser directa, ir al grano, y después yo aprendí a que en la poesía uno lo que hace es eternizar un instante, ¿no? Y ese instante es una emoción de cualquier persona. Entonces, eso modificó muchísimo mi manera de concebir en general la literatura y su creación, porque me gusta muchísimo más y me siento más cómoda cuando trato de transmitir algo que siento y algo que me duele, porque si no, siento que me es muy difícil lograr conectar con el texto. Es decir, necesito buscar entre lo que estoy hablando un punto donde el texto y yo podamos hablar y podamos decir, yo te comprendo, ¿no? Yo entiendo esta parte del texto y el texto entiende una parte de mí. Y me gusta sufrirla, me gusta, ¿sabes? Sentir más que nada el texto, sentirlo vivo, que no solamente son palabras sucediendo, sino que hay ahí una emoción que quiero transmitir. Entonces busco cosas que me duelan, ¿no? Cosas que sientan, no necesariamente dolor y muerte, pero sí busco cosas que me duelan, porque siento que puedo intentar hacer que a las demás personas también les duela o empaticen más que nada con el texto. Yo creo que está súper padre a través de la literatura lograr dar un canal de voz para todas aquellas personas que no pueden gritar una situación que estén viviendo, ¿no? Hace poco fui a una videoconferencia con Sara Uribe y precisamente ella decía, ¿para qué escribir hoy, no? Y una de sus respuestas era para darle voz a todas esas personas que no pueden gritar hoy, ¿no? Darle nombre a las cosas que están sucediendo, porque a veces, yo me incluyo, las ignoramos, ¿no? Y está súper padre a través de las letras poderles dar una nueva visibilización. Y por eso yo creo que es la sensación y la visibilización de las cosas que están sucediendo hoy día. Háblame un poquito esto de, ¿cómo se dice? Inmortalizar un instante. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que, digamos que en la poesía es como tomar una fotografía, pero mucho más, digamos, íntima, tomar una fotografía de la intimidad de las cosas y de las personas, ¿no? Para mí escribir poesía es como poder capturar un aleteo de una mariposa, es como poder capturar el movimiento de las nubes, hablando de las imágenes que se pueden formar en la poesía, porque es muy plástica de pronto, pero me refiero más que nada a este concepto con, digamos, con esa libertad que nos podemos dar para eternizar algo que es fugaz, como la vida misma del ser humano, ¿no? Todos somos fugaces, todos somos finitos y las emociones que nos van viviendo día a día vienen y se van, vienen y se van. Y gracias a la poesía yo creo que podemos nombrar esas emociones y recordar, o más bien dicho,
proyectarnos a través de las palabras que un día fuimos. Entonces es como capturar el momento en el que te sentiste, no sé, el 3 de abril a las 4 de la tarde, poderlo eternizar y dejarlo ahí en la hoja, ¿no? Eso se me hace muy, muy padre porque es como, bueno, en mi experiencia escribiendo poesía, todas ellas han nacido de emociones que han llegado y se han ido, otras que han llegado y se han quedado, pero se caracteriza por esta fugacidad, ¿no? Existió y murió, se fue, no existía y llegó. Ese cambio, esa mutabilidad del ser humano es algo que yo creo que es muy plasmable en la poesía, porque es una emoción, un momento que se puede quedar ahí. No sé si me doy a entender. Sí, perfectamente te entendí. Y por último, vi que hiciste un poema visual, me pareció muy bueno, me gustó mucho el tema que trataste. Sin embargo, quiero tocar un tema, o que nos hables un poco del tema de, para ti la poesía visual es literatura, no lo es una rama del diseño, es una rama de la literatura, que combina. Háblame un poco, en tu opinión, ¿qué es la poesía visual? Es bien complicado. Yo cuando la conocí me acuerdo que era de que, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, yo no la entendía, era como de, ¿qué onda? No me cabe, no me cabe la idea de que pueda hacer eso, porque a primera vista no me hacía sentir nada, ¿no? Pero recuerdo que fui a un taller de poesía, ahí que llené de spam en mis redes sociales, que se llama Árbol de Peces, muy buen taller, tienen que ir, y en ese taller vimos poesía visual, ¿no? Y hay muchísimas maneras de hacer poesía visual. Como de hacer literatura hay miles de posibilidades. Es lo mismo con la poesía visual. Yo creo que es cuestión de encontrar una forma de poesía visual con la que puedas encajar. En este caso, yo creo que es necesario conocer el contexto en el que el autor creó la obra para poder entenderla, porque así a simple vista es bien complicado entender qué te quiere decir una imagen. Por ejemplo, yo aprendí a crear la poesía visual con Verónica Gerber, no sé si la recuerdas, la leímos en la licenciatura, es muy buena, pero yo tuve la fortuna de conocerla a ella primero a través de, ¿cómo se dice?, de videoconferencias, antes de enfrentarme a su obra como tal, y llegué a una parte donde hizo como una investigación a la que nombró La Máquina Distópica, y es una página en internet que puedes buscar tú así, la googleas, la máquina distópica, y en ella lo que hace Verónica Gerber es fusionar, yo creo, tres cosas muy presentes en la vida del hombre, que es la literatura, la contaminación y el trabajo humano, literal. ¿Cómo funciona esto? A través del lenguaje, ¿no? Pone una muestra de la poesía de Amparo Dávila, o sea, palabras tomadas de la poesía de Amparo Dávila, después toma léxico, digamos, o tecnicismo, más bien dicho, de un lenguaje económico, palabras muy raras como investigación, la economía, la escasez, palabras que pueden no entrar de manera muy íntima con la literatura, pero que ella los empata muy padre. Y otra parte que hace alusión a la contaminación, ¿no? Como gasolina, lagos contaminados, literal. Entonces lo que hace es fusionar estas tres palabras en un combinador aleatorio y salen cosas muy, muy interesantes. Pero lo que tiene de poesía visual es lo que Verónica Gerber investigó en un lago. Lo que hizo ella fue tomar un lago de muestra de Querétaro, me parece, y tomó una muestra para investigarla en un laboratorio, y ese lago todos sabían que estaba contaminado, y dice que ella esperaba ver las partículas de agua con, no sé, negras o con otras partículas que fueran de la materia contaminante, y le sorprendió muchísimo porque en esa gota de agua que vio en el microscopio no había nada, literal estaba vacío, ¿no? Entonces es una manera muy intensa de ver los resultados de la contaminación, ¿no? No se trata de ver el agua negra, es de ver que en ese charquito de agua ya no hay nada, ya no hay vida, y que pronto esa contaminación a nosotros nos va a consumir, ¿no? Entonces ella hizo esta combinación entre los versos de Amparo Dávila modificados o combinados aleatoriamente con estas palabras que te comento, y aparte le suma una imagen precisamente de las muestras de laboratorio que ella vio, ¿no?
Y yo creo que puede entrar dentro de poesía visual por el hecho de que combina una imagen con un concepto literario, con las palabras, pero más allá con lo que representan las palabras, ¿no? Y yo creo que es encontrar como esa parte con la que puedas encajar para lograr entenderla. Hay partes, te voy a reconocer, que yo aún no entiendo de la poesía visual. Hay imágenes con las que me topo y digo, ¿qué es esto? No manches, ¿por qué hago aquí? No lo entiendo. Pero te digo, es igual encontrar con qué parte de la obra tú puedes empatizar y es buscarle. Yo creo que sí, la poesía visual sí es arte, regresando a tu pregunta, porque uno a simple vista ve solamente una imagen, pero cuando entiendes el propósito del autor, esto es a lo que iba, el significado cambia totalmente, ¿no? Y entiendes que la literatura, como te decía hace un momento, también es una manera de darle voz a las situaciones que nos están consumiendo y que no nos damos cuenta, ¿no? Y en este caso Verónica Gerber lo hizo y a mí me encantó. Entonces para mí sí, la poesía visual sí es una manera de hacer arte, porque como tú sabes, la arte tiene muchas posibilidades de ser, muchas posibilidades para ser explorada, y creo que la poesía visual es un reto para poder llegar a esa parte, a la poesía visual. Hay cosas que aún no entiendo, te lo voy a admitir, pero que sin duda sí quisiera conocer. Y pues. Pues fue todo. Excelente, gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Oliver. Fue la verdad muy padre. Estaba muy emocionada, aunque no parezca. Aquí golpeada, pero con todo.